En enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses entraban en Caracas para secuestrar al presidente Nicolás Maduro. Semanas después, la Casa Blanca anunciaba un cerco energético total contra Cuba, amenazando con sancionar a cualquier país que le vendiera combustible. Meses después, un escándalo denominado Honduras Gate filtraba audios que involucraban a Israel y a la derecha internacional en un plan de desinformación contra los gobiernos progresistas de Colombia y México. Vivimos una ofensiva imperial sin precedentes. Pero, ¿cómo analizarla? El imperio no actúa en el vacío. Detrás de cada intervención hay una lógica, una justificación y una doctrina que hunde sus raíces en siglos de pensamiento político. Para defender nuestra soberanía, debemos entender esas herramientas. Aristóteles, Rousseau, Marx y los teóricos contemporáneos nos ofrecen un marco para interpretar la realidad y conectar sus ideas con la acción imperial de nuestro presente. Comencemos con Aristóteles. Para él, el ser humano es un zoon politikon. No somos individuos aislados, sino que nos realizamos en la polis, es decir, en la comunidad. El fin de la política es el bien común y la autosuficiencia. El imperio ataca precisamente este fundamento. Hoy el Comando Sur de Estados Unidos aplica la doctrina del espacio vital, bajo la premisa de la seguridad nacional. Despliega fuerzas y tecnología militar en todo el continente, presentando a los gobiernos autónomos como una amenaza. Es la nueva versión de la doctrina Monroe, América para los americanos, pero en su versión más agresiva, la dominación explícita. El anuncio del coronario Trump el año pasado oficializó esto. Estados Unidos se arropa al derecho de intervenir para asegurar el hemisferio. El resultado es claro. Venezuela ve su petróleo administrado por firmas estadounidenses bajo la tutela de una presidenta encargada que rinde cuentas a Washington. Cuba es señalada como patrocinadora del terrorismo para justificar un bloqueo genocida que la comunidad internacional califica como castigo colectivo. Desde la mirada aristotélica, el imperio no solo destruye gobiernos, sino que aniquila la comunidad y la autarquía, es decir, la autosuficiencia de las naciones. Pasemos a Jean-Jacques Rousseau. En plena Ilustración, él resolvió un dilema clave: ¿cómo obedecer leyes y al mismo tiempo ser libre? Su respuesta fue la voluntad general. La soberanía reside en el pueblo y es inalienable. Nadie puede representar sin el mandato directo de la Asamblea Ciudadana. El imperialismo utiliza la retórica de la libertad para destruir esta voluntad. Lo vemos con Cuba. Estados Unidos mantiene un bloqueo con alcance extraterritorial, sanciona a bancos y empresas extranjeras si comercian con la isla. El canciller cubano Bruno Rodríguez denuncia que Washington arremete contra la soberanía de otros estados intentando controlar sus activos. Incluso en el Parlamento Europeo, eurodiputados han alzado la voz. Cuba no es una amenaza y exigen el fin de esta política cruel e ilegal. La respuesta de Rousseau es la integración regional soberana. Frente a las imposiciones bilaterales de Washington, la única defensa es una voluntad general regional. Organismos como la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, permiten construir consensos desde el sur. Mientras Estados Unidos lanza el escudo de las Américas, con aliados de derecha, los gobiernos progresistas que buscan la autodeterminación deben fortalecer una política de defensa común que ponga límites a la injerencia. Ahora llegamos a la modernidad y al pensador que quizás ofrece la caja de herramientas más potente para interpretar el imperialismo, Karl Marx. Aunque Marx no utilizó el término imperialismo, como lo hacemos hoy, su análisis del capitalismo es la base fundamental para entenderlo. Fue Vladimir Lenin, en su obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, de 1917, quien sistematizó esta teoría. El imperialismo es la etapa en la que el capitalismo, al llegar a su madurez, necesita expandirse inevitablemente hacia afuera. ¿Qué significa esto en la práctica? Para el marxismo, el imperialismo no es una mala política exterior de un presidente, es la lógica estructural del sistema. De acuerdo con algunas características del imperialismo definido por Lenin, podemos entender lo que vemos hoy en nuestra región. Pero vayamos más allá de Lenin. La teórica marxista Rosa Luxemburgo añadió una pieza fundamental. El capitalismo necesita permanentemente terceros mundos, espacios no capitalistas para extenderse.
Necesita áreas donde extraer materias primas baratas y donde vender sus excedentes. Latinoamérica, con su litio, cobre, petróleo y biodiversidad, cumple ese papel. Esa necesidad explica el cerco a Venezuela, el control del petróleo y el oro, y el intento de desestabilización regional. Sin nuestros recursos, el capitalismo estadounidense no puede reproducirse. Por eso, el Honduras Gate es crucial. No es un escándalo local. El presidente Gustavo Petro lo denunció como una planificación con dineros extranjeros para destruir gobiernos. La misión de esa célula de desinformación era crear una matriz de opinión contra los gobiernos de izquierda para facilitar su derrocamiento y reemplazarlos por administraciones dóciles al capital extranjero. Ya no hay un centro único del poder, como Roma o Londres, sino una red difusa de poder. El Fondo Monetario Internacional, el Pentágono, las grandes transnacionales. El imperio ya no es solo territorial, aunque lo sigue siendo como vemos con las bases militares, sino también biopolítico. Controla nuestros cuerpos a través de la deuda, nuestros imaginarios a través de la desinformación y nuestras economías a través de las sanciones extraterritoriales. ¿Cuál es la conclusión desde esta perspectiva marxista? La soberanía no se logra con reformas cosméticas ni con diálogos de buena voluntad. El imperialismo es un sistema, no un accidente. La teoría marxista nos da entonces el diagnóstico más crudo y completo. No se trata de malos gobernantes o de errores de comunicación. Se trata de una lógica de un sistema que necesita consumir nuestros recursos para sobrevivir. Entenderlo es el primer paso para derrotarlo. Llegamos ahora a una de las secciones más importantes de nuestro análisis, porque nos permite confrontar al imperialismo en su propio terreno discursivo. Me refiero a John Rawls, quizás el filósofo político más influyente de la segunda mitad del siglo XX, y a su teoría de la justicia aplicada al ámbito internacional. Rawls nos ofrece una caja de herramientas liberales para defender la soberanía desde el corazón mismo del pensamiento que Washington dice defender. Rawls publicó en 1999 su obra El derecho de gentes, donde se pregunta cómo deben relacionarse los pueblos entre sí para que exista un orden internacional justo y estable. Su respuesta se aleja radicalmente de las prácticas imperiales que hoy denunciamos. Rawls comienza por defender un principio central que es la igualdad soberana de todos los pueblos. Esto significa, en primer lugar, el derecho a la autodeterminación. Cada pueblo tiene derecho a determinar su propio destino político, económico y cultural sin interferencias externas. Por ejemplo, un juez en Washington no tiene jurisdicción para ordenar la captura de un jefe de Estado elegido democráticamente. En segundo lugar, Rawls defiende la no intervención como regla fundamental de la convivencia internacional. Los pueblos no tienen derecho a intervenir en los asuntos internos de otros pueblos, ni siquiera cuando consideran que esos otros pueblos son injustos o no liberales según sus propios estándares. El bloqueo a Cuba es una intervención económica permanente que dura ya más de 6 décadas. La comunidad internacional ha votado incontables ocasiones en la Asamblea General de la ONU para exigir su fin. La última vez, en 2024, 187 países votaron a favor. Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra y Ucrania se abstuvo. La comunidad internacional habla con claridad. El bloqueo es ilegal. En tercer lugar, y esto es crucial para entender la profundidad del pensamiento de Rawls, los pueblos tienen el derecho y el deber de asistir a otros pueblos que sufren condiciones adversas. Pero esta asistencia no puede ser impuesta ni puede servir como pretexto para la intervención. La ayuda debe ser genuina y respetuosa de la autonomía del pueblo receptor. El plan de Estados Unidos para administrar el petróleo y el oro venezolano bajo tutela extranjera no es asistencia, es expropiación. Una verdadera asistencia es lo hecho por países como México y Rusia con el envío de toneladas de recursos de ayuda humanitaria para Cuba al romper el cerco impuesto por Estados Unidos. Rawls introduce además una distinción fundamental entre tipos de pueblos. Distingue entre pueblos liberales, pueblos decentes y pueblos fuera de la ley. Los pueblos liberales son aquellos que respetan los derechos humanos básicos y funcionan como democracias constitucionales. Pero Rawls no detiene su análisis allí. También reconoce la existencia de pueblos decentes, que pueden no ser instituciones liberales occidentales, pero que
consultan a sus ciudadanos de manera significativa y respetan los derechos humanos fundamentales. Muchos gobiernos latinoamericanos críticos con Estados Unidos pueden ser considerados pueblos decentes en el sentido de Rawls. Tienen sistemas de toma de decisiones colectivas, consultan a sus pueblos y respetan derechos básicos. Nada en la teoría de Rawls justifica su desestabilización o derrocamiento. Los pueblos fuera de la ley, para Rawls, son aquellos que violan sistemáticamente los derechos humanos y se involucran en agresiones externas. Es importante notar que Rawls nunca incluyó a los países socialistas o a los gobiernos críticos con Estados Unidos en esta categoría. La etiqueta arbitraria de Cuba como patrocinadora del terrorismo es precisamente el tipo de manipulación teórica que Rawls criticaría. Es una categoría política no legal impuesta para justificar sanciones que el derecho internacional no autoriza. Algo fundamental para entender la actualidad del pensamiento de Rawls es que la comunidad internacional tiene la obligación de responder ante estas violaciones. Rawls argumenta que los pueblos que violan el derecho de gentes pueden ser objeto de sanciones diplomáticas y económicas, pero siempre decididas multilateralmente, nunca unilateralmente. Las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela, Cuba y otros países latinoamericanos no están autorizadas por el derecho internacional, son actos de coerción económica que equivalen al uso de la fuerza. ¿Qué nos dicen entonces estos pensadores? Nos ofrecen 4 lecciones estratégicas que ahora podemos integrar. Primero, con Aristóteles, el concepto de comunidad para resistir la fragmentación. La defensa comienza por fortalecer el tejido social y cultural que el imperio pretende atomizar. Segundo, con Rousseau, el concepto de voluntad general. La integración regional a través de la CELAC debe ser el mecanismo para construir una voluntad común que negocie en pie de igualdad, no desde la sumisión bilateral. Tercero, con las teorías marxistas, comprender el concepto de imperialismo y su relación con los recursos. La soberanía energética, alimentaria y comunicacional es la llave. El Honduras Gate nos muestra que la guerra es también mediática y psicológica. Debemos crear nuestras propias narrativas. Cuarto, con Rawls, el derecho internacional como mecanismo de control del imperialismo. Denunciar las violaciones unilaterales y exigir multilateralismo, construir una diplomacia propia que defienda nuestros intereses en todos los foros internacionales y no permitir que el imperio secuestre el lenguaje de los derechos humanos para justificar sus crímenes. No estamos ante un choque de civilizaciones, sino ante una arremetida del viejo imperialismo contra naciones que aspiran a la autodeterminación. Las ideas de la política occidental han sido usadas para dominar, pero también son las herramientas para desenmascarar al dominador. Aristóteles nos da la comunidad, Rousseau nos da la voluntad general, Marx nos da el análisis materialista, Rawls nos da los criterios para denunciar las violaciones del derecho internacional. La tarea de nuestra generación es articular estas teorías y convertirlas en acciones colectivas para construir una Latinoamérica donde la soberanía no sea una concesión, sino un hecho.